Toda la jornada de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera parte os presento ahora a Carlos Fernández Liria. Carlos Fernández Liria es, aparte de un magnífico amigo, compañero de facultad y todo, es profesor de filosofía en la Universidad Complutense, es habitualmente colaborador de muchísimos periódicos, desde Público, El Viejo Topo, bueno, Rebelión.org, Viento Sur, etcétera, y realmente nos va a aportar, yo creo, bastantes ideas sobre este problema. La segunda parte, a partir de las 7 y pico, sí que intervendrán todo un grupo de personas, de activistas aquí en la Sierra de distintas localidades, con la idea de comenzar un debate, más bien una especie de mesa en que nosotros vamos a hablar, o las personas que estén en la mesa van a hablar 5 minutos y prácticamente todo el resto va a corresponder a vuestras inquietudes y a intentar responder a todas las preguntas para hacer esto del pensamiento colectivo, ¿no? Sin más, entonces, os presento a Carlos. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado. No conocía las dimensiones de la Universidad Socioambiental de la Sierra y estoy encantado de conoceros. Ya me extraña no haber hablado antes aquí, pero de verdad que es un honor para mí que me hayáis traído. Vengo un poco de paso. ¿Has dicho que me tengo que ir? Perdón. Ya lo digo yo. No me voy a quedar más que al principio del debate porque me tengo que ir. Tengo 2 niños colgando, aparte de un hámster que está ahí. Y así es mi vida. Pero en cualquier caso, pues a ver si intento aprovechar pues, el poco tiempo del que dispongo, que lo siento de verdad. Y encima he llegado tarde, porque había un atasco también. Pero bueno. A mí me dijeron que hablara de si es posible lograr un cambio democrático real con la participación de los ciudadanos. Un cambio democrático institucional con la participación de los ciudadanos, algo así entendí yo. Bueno, yo voy a hablar bastante de Podemos, porque no porque sea de Podemos, sino porque aunque no fuera de Podemos, que no sé si soy de Podemos, de todas formas también hablaría de Podemos, porque lo que sí que es cierto es que se mire como se mire y teniendo el grado de implicación que se tenga, no sé si alguien puede negar que el asunto que nos traemos entre manos, no solamente Podemos, también eso es cierto, surgió el Frente Cívico, surgió, pues no sé, o sea, está Ada Colau en Barcelona, en fin, y tantas otras cosas, la renta básica en Extremadura y en Barcelona también, y en Cataluña, vamos, y tantas otras cosas, tantos movimientos sociales, y luego los movimientos sociales que llevan toda su vida partiéndose la cara. Bueno, pues estamos en un punto de inflexión, a mí no me cabe la menor duda, no os digo nada nuevo, realmente no puedo decir nada nuevo porque precisamente decías, Cecilia, ¿nos va a aportar alguna idea? Pues yo no tengo muchas ideas, porque quiero decir que lo más importante que me parece que está ocurriendo, para empezar, es que estoy viendo todo el tiempo ideas a mi alrededor que para mí son completamente inesperadas. O sea, yo estoy completamente perplejo con lo que está ocurriendo. Creo que está ocurriendo lo más importante que ha ocurrido en este país desde la transición, y encima lo que está ocurriendo por primera vez es bueno, porque claro, también podría estar ocurriendo una cosa importantísima y que fuera mala. Pero es que creo que es bueno lo que está ocurriendo. Está ocurriendo una cosa importantísima y por primera vez es una buena noticia. Es una cosa insólita, pero creo que no ha ocurrido nada semejante. O sea, yo, por ejemplo, pienso que en referencia a Podemos, y no solamente, y lo que está alrededor de Podemos también, ¿no? O sea, yo no creo que Podemos esté destinado a ser un partido político, sino yo creo que está destinado a ser más bien un nuevo marco para el juego democrático en este país. O sea, sí, se compara muchas veces despectivamente con el fenómeno bolivariano en Venezuela, pues mira, o sea, eso es en la mayor parte de los casos una calumnia malintencionada de ciertos medios de comunicación, pero sí que hay ciertas cosas que se parecen. O sea, es verdad que, por ejemplo, pues no sé, la revolución bolivariana en Venezuela, más que ser un movimiento político, una opción política parlamentaria, entre otras, yo lo que creo es que dentro del chavismo hubo un juego democrático tremendo, o sea,
y que fuera del chavismo lo que hubo fue, lo que ha habido y lo que sigue habiendo, de hecho, pues ha sido golpismo y gente que no acepta el marco constitucional. Es decir, yo lo que creo realmente es que el marco constitucional se delimitó en el interior del proceso bolivariano y, claro, lo que no se ha insistido nunca nada en los medios de comunicación españoles es que ahí sí que hubo una verdadera batalla política y la sigue habiendo, naturalmente, porque dentro del chavismo hay todo tipo de tendencias y gente que se tira a los trastos, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que mira por dónde, en eso sí que nos vamos a ver en una situación parecida en este país, porque no creo que pueda ocurrir una cosa distinta. Podemos no va a ser sencillamente un partido político, yo creo que ahí hay demasiada heterogeneidad para que realmente de ahí nos surjan, no sé si varios partidos políticos, varias corrientes, varios movimientos, todo un juego democrático que se va a dar en ese marco y que fuera de ese marco lo que vamos a tener va a ser fundamentalmente, bueno, lo que se llama en estos momentos la casta, ¿no? Que sencillamente se va a caracterizar por no aceptar el juego democrático. Porque eso va a ocurrir así. O sea, claro que va a ocurrir así porque siempre ha ocurrido así, sería un verdadero milagro que no ocurriera así. O sea, además es que si sumas 2 y 2, pues tiene que ocurrir necesariamente algo de ese tipo, porque ¿cómo van a permitir... ¿Cómo va a permitir el bipartidismo que lleva gestionando este país de toda la vida, desde toda la vida, pero pongamos al menos desde la transición, indudablemente, que les quiten la tarta que les ha hecho, con la que se han enriquecido, con la que se han... donde tienen sus trabajos, sus dineros, sus negocios, toda su red clientelar? O sea, ¿cómo lo van a permitir? No lo van a permitir por un devaneo democrático, porque de pronto los votantes se han vuelto locos y no se sabe, porque a mí no me cabe duda de que va a ocurrir algo muy importante en las próximas elecciones. O sea, algo muy importante. ¿Van a admitir el resultado de las elecciones? Hombre, pues yo creo que sería la primera vez en la historia que ocurriera, porque yo más bien siempre he tenido la teoría de que no hay ninguna opción democrática en el juego parlamentario que haya atentado contra intereses económicos importantes que no haya sido inmediatamente corregida por un golpe de Estado, en la guerra civil, en España, pues eso ocurrió en el 36 y bueno, pues nos tragamos como escarmiento 40 años de franquismo. Es lo que Santiago Alba llamó la pedagogía del millón de muertos, ¿no? O sea, la democracia ha funcionado mientras que los vivos votaban a quien había que votar, a las derechas, pero en el mismo momento en que puede ocurrir un accidente parlamentario realmente de izquierdas, siempre ha ocurrido algo así como decía Santiago Alba, que se ha matado a 1 millón de personas y luego se ha dejado votar a los supervivientes. Eso siempre ha sido así. A lo largo del siglo XX lo coges y no hay ni una sola excepción que no haya sido así. Entonces, claro, hombre, ¿qué va a ocurrir con esta iniciativa Podemos? Hombre, yo ya sé que no van a mandar a un tejero al Congreso ni nada de eso, yo creo que no van a hacer eso. No, recurrirán a otras tácticas, naturalmente, que irán pues, no sé, desde el pucherazo a la revolución naranja, la manifestación continua en las calles, provocando determinados heridos, muertos, tal y cual, la desestabilización, pues un fenómeno que ha ocurrido en todos los países latinoamericanos, con los medios de comunicación pidiendo sangre todo el día, es decir, un fenómeno bastante parecido al que ha ocurrido en Latinoamérica, porque en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, es un fenómeno bastante parecido y nos tenemos que preparar para eso. Entonces, bueno, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Y para qué tenemos que estar preparados? Y además, ¿qué podemos hacer con lo que se avecina? Pues yo creo que sería el tema que realmente para un debate que ya quisiera poderme quedar esta tarde hasta el final. Y de todas formas vamos a tener tiempo para pensarlo de aquí a las elecciones. ¿Qué podemos entonces? Teniendo en cuenta, bueno, pues primero autoorganizarnos, organizarnos para la que se nos avecina, porque efectivamente creo que no va a ser fácil, porque no nos van a dejar fácilmente, pero como estamos planteándonos que de pronto nos vamos a encontrar con bastantes centenares como mínimo de alcaldías, de concejalías, quizás con alguna comunidad autónoma, con la asamblea de alguna comunidad, quizás Madrid, quién sabe, en nuestras manos, o con un enorme poder en la asamblea, ¿cómo van a permitir eso? No lo van a permitir. Entonces tenemos que estar muy preparados
No sé en qué sentido, pero yo creo que cuanto más organizados estemos, pues mejor para lo que se nos avecina, que va a ser muy duro. O sea, la campaña que han hecho los medios de comunicación la semana pasada va a ser una tontería comparado con lo que se nos avecina, por supuesto. Eso es lo primero que pienso, que tenemos que autoorganizarnos porque van a venir efectivamente tiempos muy duros, porque pues siempre ha sido así y esta vez no va a ser tampoco una excepción. En cualquier caso, vamos a presentar una batalla que por primera vez, insólitamente, tenemos posibilidades de ganar. Yo creo que sí, yo creo que electoralmente sí vamos a ganar. Otra cosa es lo que luego pase, pero electoralmente vamos a ganar mucho, mucho. No sé si, no digo que vayamos a ganar el Parlamento, quizás sí, yo tampoco lo descarto, pero creo que la cosa es muy seria. Esto está algo tan serio, tan serio, tan serio, que es efectivamente, pues yo creo que la cosa más importante que ha ocurrido desde la transición, pues en este momento nos encontramos. Claro que todo esto es obra, efectivamente, de lo que ocurrió en el 15M, del trabajo de los movimientos sociales durante décadas, de gente que se ha partido la cara luchando sin cesar en condiciones muy malas y que, bueno, todo eso ha empezado a dar su fruto. Yo pienso muchísimo, porque creo que sí que es así en Juventud Sin Futuro, porque creo que cuando yo veo las fotos por ejemplo, no sé, cuando veo las fotos de los periódicos, cuando salen las fotos de Podemos y tal, o sea, yo lo que veo y cuando veo, no sé, los actos de Podemos, yo no he parado de encontrarme con mis antiguos alumnos de Juventud Sin Futuro, todos ahí, o sea, chavales incluso que el año pasado estaban en primero, que esto es una cosa también muy interesante, esto verdaderamente sí que es un acontecimiento insólito, un acontecimiento histórico protagonizado esta vez de verdad por jóvenes de 20 años, es una cosa muy insólita, porque bueno, es verdad que Pablo Iglesias, Monedero y tal, son más viejos y tal, tampoco muy viejos, pero la verdad es que la gente que ha trabajado ahí, es que hay un enorme porcentaje de gente que ha sido alumna mía, pero no hace 20 años, sino el año pasado, y estaban en primero. Es una cosa increíble. Tiene gente de 20 años, inteligentísima, por cierto, prodigiosamente inteligente, hay unos talentos impresionantes que están sacando adelante, pues como digo, pues un acontecimiento histórico inédito que tiene unas posibilidades insospechadas y también unos peligros muy grandes. Pero bueno, pues al hilo de esto, de qué es lo que nos podemos proponer, y teniendo en cuenta el perfil tremendamente joven de la gente que está protagonizando estos movimientos actualmente, pues a mí todo esto me recuerda a, claro, cómo no, pues a eso que se llamó el movimiento de mayo del 68, los jóvenes pidiendo que la imaginación al poder y pidiendo lo imposible. ¿Os recordáis el lema este de seamos realistas, pidamos lo imposible y tal y cual? Bueno, pues yo creo que teniendo en cuenta que es verdad que en cierta forma se parece mucho, sin embargo creo que hemos ganado mucho con respecto a esa época, porque efectivamente en este momento no creo que podemos, o antes Juventud Sin Futuro, o antes el 15M, haya estado ni mucho menos pidiendo lo imposible. Yo ya sé que esto se presta a interpretación, pero en mi opinión, y es muy discutible sin duda alguna, lo que ha caracterizado más, tanto la línea que va desde Juventud Sin Futuro al 15M y a cosas tales como Podemos o el movimiento antidesahucios y tal y cual, no tiene nada de petición imaginativa, tremendamente creativa de lo inédito, lo insólito, lo lúdico y lo imposible, sino más bien te pones a ver las reivindicaciones de la gente más joven, que fue la gente de Juventud Sin Futuro, y te ponías a ver que lo que pedían era incluso una pensión. Yo recuerdo su derecho a tener una pensión. Recuerdo que todavía a un periodista en la televisión cachondeándose de ellos y diciendo, pero si tenéis 20 años, ¿cómo podéis estar pensando en que queréis una pensión? Ah, no, sí, es que queremos tener derecho a una pensión cuando seamos viejos. Pero bueno, ¿y qué mentalidad de joven es esa? ¿No? ¿Y qué pedían? Una casa, el derecho a tener una casa, el derecho a tener una familia, el derecho a permanecer en el mismo sitio sin necesidad de tener que emigrar a Laponia, que les había dicho no sé qué ministro.
el derecho a tener un trabajo digno, unas condiciones laborales estables, el derecho a poder fundar una familia si quieren, a tener hijos, tal. O sea, dices, joder, esto no se parece demasiado a eso que se llamó Mayo del 68. Por lo menos retóricamente. Es decir, de pronto nos encontramos con una situación extrañamente invertida. Nos encontramos con que los jóvenes antisistema, porque claro que sí que son muy antisistemas, eso sí que está muy claro. Los jóvenes antisistemas se han vuelto como muy conservadores o muy realistas, digámoslo así, y en cambio, eso sí, tenemos una casta neoliberal rabiosamente, sanguinariamente, suicidamente revolucionaria, que son capaces de poner patas arriba el planeta entero, de no dejar títere con cabeza, ni sanidad pública, ni educación pública, ni institución alguna, de remover todas las instituciones, la universidad, la sanidad, la educación, todo, ¿no? Remover todas las instituciones, no digamos ya el derecho los derechos recogidos en la administración del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, reponerlo todo patas arriba con tal de seguir manteniendo la prima de riesgo en un determinado nivel con el cual ellos hacen negocio o cosas de ese tipo. Es decir, tenemos al 1% de la población mundial pidiendo lo imposible, como si fueran jovencitos de Mayo del 68, pidiendo realmente lo imposible, además en un universo verdaderamente surrealista, desde luego creativo, yo diría que es súper creativo, porque, pero ahora los creativos son ellos, ese es el asunto. O sea, a mí, que la estación más emblemática del metro de Madrid se llame Vodafone Sol, a mí me parece que ni Tristan Tzara, o sea, es que es un experimento dadaísta que no creo que nadie pudiera haber concebido jamás en el siglo XX. O sea, que tú llegues a Sol y se llame Vodafone Sol y que luego te digan que la línea 2 se llama Vodafone 2 y tal. O sea, hemos llegado a un nivel en que realmente no hay que pedir lo imposible porque lo imposible se materializa delante de nuestros ojos todos los días. Se lo decía el otro día en un artículo. A mí la existencia de Montoro, por ejemplo, me parece un imposible metafísico y yo cada vez que le veo digo, no es posible que estemos gobernados por caricaturas, que estemos gobernados por muñecos. O sea, porque este tío no puede ser real. No puede ser real. Y sin embargo lo es, o sea, y ahí está. O sea, lo imposible, la imaginación la debemos de tener en el poder todo el día, porque vamos, entonces, porque bueno, o sea, no puede haber nada más imaginativo que lo que bueno, hasta el punto de que todos lo sabemos perfectamente, en Facebook es prácticamente imposible ya distinguir las noticias en broma de las noticias en serio. ¿Cuántas veces nos hemos colado todos creyéndonos una noticia en broma, que luego resulta que era una noticia en broma y nos la hemos tomado en serio, y al revés? Nos hemos empeñado en que una noticia era broma y resulta que era verdad, ¿no? O sea, sí es que es imposible ya distinguir la broma de la realidad. Entonces, estamos gobernados por una casta de locos suicidas, eso sí, que naturalmente viran muy bien por sus intereses, en eso no tienen nada de locos, ¿no? Pero que convierten todo el mundo, todo el rato el mundo en un experimento suicida que los surrealistas no hubieran nunca podido imaginar que se pudiera hacer posible. Y mientras tanto tenemos movimientos sociales muy antisistemas que se consideran muy de izquierdas, digámoslo así, y que sin embargo piden cosas tremendamente realistas y antropológicamente al parecer muy conservadores, como claro, tener derecho a vivir en la misma casa, no ser un nómada perpetuo, no tener que emigrar constantemente siguiendo las contracciones del mercado de trabajo por lo largo y ancho del planeta, en fin, no sé, tener derecho a tener, pues eso, hasta una pensión, una cosa insólita y utópica ya para los pobres jóvenes que ahora comienzan su vida laboral, ¿no? ¿Y cuánto tiempo voy a hablar? Bueno, todavía puedo hablar. ¿Cuánto tiempo llevo? Llevas como un cuarto de hora. Llevo un cuarto de hora, puedo hablar otro cuarto de hora, es lo que me han dicho, como media hora. Y al hilo de que ya no tenemos que pedir lo imposible, porque lo imposible realmente parece que es más bien la realidad, es una realidad imposible, y más bien lo que tenemos que pedir a la realidad es que sea un poco menos imposible y un poco más antropológicamente soportable,
Pues me viene a la cabeza precisamente una de las definiciones que se han hecho sobre Podemos, calificándola de populista. Entre otras cosas, lo contaba el otro día en un artículo que publiqué, precisamente esto es una cosa que escuché en mi propia universidad y entre mis colegas, ¿no? Hubo una discusión bastante furibunda porque el resultado de las elecciones europeas efectivamente dejó a mucha gente patidifusa y sobre todo a gente más bien ligada al PSOE y también ligada en alguno había un poco perplejo por parte de Izquierda Unida, pero fundamentalmente gente ligada al PSOE de pronto estaba muy, muy enfadada y muy furiosa, pero muy, muy furiosa. Y en concreto, pues mi amigo y mi colega y mi compañero de departamento, José Luis Pardo, pues que no es que se diga que esté ligado al PSOE, porque nunca lo he sabido, eso es uno de los misterios mejor guardados del universo, ¿no? Pero José Luis Pardo, efectivamente, de pronto soltó una definición de populismo que tenía mucho que ver con esto de lo que estoy hablando, ¿no? Dijo que Podemos le parecía populista porque él entendía por populismo presentarte a las elecciones prometiendo lo imposible a sabiendas de que era imposible. Entonces, a mí me dio mucho que pensar porque lo que digo es que esta definición tiene muchísimo interés, ¿eh? O sea, es populista presentarte a las elecciones prometiendo lo imposible a sabiendas de que es imposible. Y claro, Podemos se llama Podemos, precisamente, es decir, podemos hacer ciertas cosas. Y dice que, claro, prometen que pueden hacer lo imposible, ¿no?, a sabiendas de que es imposible. Claro, eso es populismo. El asunto es, ¿y qué es lo que promete Podemos? Ahí está el asunto. O sea, cambiar el nombre a la estación Vodafone Sol para que se llame Movistar, o promete algún delirio muy especial, porque en principio, claro, ya digo que esto se presta a interpretación y es discutible, pero yo lo que diría es que si ves realmente las reivindicaciones de Podemos, son todas pues tan realistas como que se podrían resumir, ya diríamos que puede ser un poco provocativo, se podrían resumir en una sola frase. O sea, bastaría con que se cumpliera la ley. Claro que es verdad que también hubo un señor que dijo eso desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, Anguita, que lo decía desde los años 80, si yo como comunista sanguinario, como rojo trotskista, stalinista y además medio anarquista bakuniano, me conformaría con que se cumpliera la Constitución. Eso es lo que dijo Anguita durante los años 80 y todo el mundo le saltó al cuello, todo el mundo le provocaron 2 infartos a base de calumniarle, de insultarle. O sea, pero él decía, si yo... Fijaros lo comunista que soy, que me bastaría con que se cumpliera la Constitución. Es más, es que estoy convencido de que si se cumpliera la Constitución, el sistema capitalista como tal no podría funcionar. Y bueno, es que en cierta forma es verdad. Yo creo que en este momento este sistema, tal y como está planteado, no puede funcionar si sencillamente hacemos que se cumpla la ley. Es decir, yo por eso iba a lo que iba. Esta es la propuesta de reflexión que hago. O sea, Podemos no tiene por qué ser algo así como un partido con una línea política. Tiene que ser un foro de discusión de líneas políticas distintas dentro de un marco constitucional para vamos a ver. O sea, que lo que quiero decir es que el juego democrático quede dentro precisamente de eso que llamamos Podemos, precisamente para poder legislar leyes mejores que las actuales, pero que como primer punto de partida lo que nos propongamos sea sencillamente que se cumplan las leyes, teniendo en cuenta además que probablemente las leyes que tenemos tampoco son de las peores, como muy bien dice Anguita, como viene diciendo Anguita desde los años 80. O sea, desde los años 80, esto de que Anguita venga diciendo, si es que nuestra Constitución no es de las peores, nuestra Constitución está bastante bien hecha, bastaría con que se cumpliera para que efectivamente hubiera que poner en juego los intereses capitalistas más poderosos. Bueno, pues eso me parece muy buena línea a seguir. Decir, mira, Podemos, en principio, es un frente que propone que se cumplan las leyes,
que se cumplan las leyes que ya existen, pero que no cumplan las leyes la gente pobre, que son los únicos que en este momento cumplen la ley, sino obligar a la gente rica a cumplir la ley. Obligar a la gente rica. Porque claro, lo que ocurre es efectivamente, por eso creo que está muy bien elegido el término casta, hay toda una casta social que está, podríamos decir, no solamente que tiene su dinero en paraísos fiscales, sino que vive en una franja que es un paraíso legal, como si fueran aforados, porque realmente la justicia no puede hacerles daño. Siempre tienen abogados. O sea, realmente en la cárcel, todos sabemos, cualquier funcionario de prisiones podría dar fe de ello, no hay más que gente pobre. Y si alguna vez hay algún rico en la cárcel, es porque dos ricos se han peleado entre ellos, ¿no? Eso es así. Pero realmente, o sea, que los ricos acaben en la cárcel es solamente, en todo caso, por alguna batalla interna entre ellos. Pero es dificilísimo realmente llevar a juicio, porque además cuando se llevas a la gente rica a juicio, pues lo que ocurre normalmente es que el juez es expedientado. Bueno, todo eso también tenemos ciertas experiencias, ¿no? Tenemos también ciertas experiencias. O sea, no podríamos conseguir sencillamente proponer como programa que se cumplieran las leyes y mandar a las fuerzas de seguridad del Estado con las instituciones en nuestras manos a hacer cumplir la ley a los que jamás la han cumplido porque siempre han vivido en un paraíso legal. Bueno, vamos a ver. El otro día decía Luis Alegre, voy a poner dos ejemplos y ya pasamos al debate, pero decía Luis Alegre, lo vi no sé dónde lo decía, yo lo vi en YouTube. Decía que, claro, el fraude fiscal en España es del 24%. Y el 80% de este volumen corresponde a las grandes fortunas. Claro, el caso es que te pones a mirar y la media europea de fraude fiscal es el 12%. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? No para eliminar el fraude fiscal, sino para ponernos en la media europea. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta inventar la pólvora, hace falta ser muy imaginativos, pedir lo imposible. Pues no sé, es que hay una receta muy sencilla, que sencillamente, pues, sacar a concurso plazas de inspectores fiscales. Esto no es una utopía rarísima. Eso es pedir lo imposible, eso es populista. Sencillamente que se saquen plazas de inspectores fiscales que puedan hacer bien su trabajo. Porque claro, te pones a pensar, y los datos, por lo menos que los que daba Luis Alegre, que los tendrá bien pensados, ¿no? Resulta que en España hay un inspector fiscal por cada 1.958 trabajadores. Bueno, pues en Francia hay un inspector fiscal por cada 942 y en Alemania por cada 750. En España, uno por cada 2.000. ¿Esto quiere decir algo? Pero ¿qué pasaría si se creara un ejército de inspectores fiscales? Que por otra parte los inspectores fiscales, como sabéis, están furiosos. Se han quejado de que no les han dejado trabajar, de que les han dado órdenes de no investigar ciertos delitos económicos. Se han quejado públicamente. Han dicho que es que tienen órdenes de no investigar, órdenes de no trabajar. Claro, ¿qué pasaría si el fraude fiscal se pusiera en la media europea y bajara del 24% al 12%? Bueno, pues que naturalmente quien pagaría esa proporción son los que realmente defraudan, porque es que resulta que el 80% del volumen del fraude fiscal son las grandes empresas. Otro ejemplo que ponía Luis Alegre. O sea, esto es para que veamos lo que podemos hacer sin necesidad de pedir cosas aparentemente tan imposibles, sino pidiendo cosas tremendamente realistas, como que sencillamente que se cumpla la ley. Claro, decía Luis Alegre. Por ejemplo, hemos propuesto que la jubilación sea a los 60 años. Nos dicen, bueno, ¿y ese dinero de dónde va a salir? Bueno, pues resulta que podría salir, por ejemplo, de lo siguiente. Las 3.000 empresas mayores del país tributan a una media del 3,5% cuando tienen estipulado por ley tributar al 30%. Pero bueno, hacen distintos apaños, aparte del fraude, por el que consiguen tributar al 3,5% en lugar del 30%. Pero lo que dice la ley es que tienen que tributar al 30%. ¿Qué pasaría si se les lograra hacer tributar al 30%? Bueno, pues resulta que el volumen que se obtendría sería suficiente para jubilar a todo el mundo a los 60 años. Hombre, claro, tampoco somos tontos. Naturalmente esto no es exactamente así, porque naturalmente si tú obligas a las empresas a pagar lo que les corresponde pagar por ley,
Entonces las empresas dicen que se deslocalizan, que se van, que te vayas a la mierda. O sea, que naturalmente que ellos no pasan por el aro. Pero claro, esto también es muy instructivo, porque entonces si lo que hay que decir es, mira, bajo estas condiciones económicas, la ley no tiene nada que hacer. Porque si se obliga a esta gente, a estos grandes intereses económicos, a cumplir la ley, esos grandes intereses económicos se van del país, se dan la fuga, se van a paraísos fiscales. Bueno, pues por lo menos que se diga entonces. Pero entonces que se diga que la ley es impotente, que no se diga que vivimos en un Estado de Derecho. Que salgan los discípulos de Fernando Savater a explicar a la población que esto ya no es un Estado de Derecho, que ya no es un Estado parlamentario y que porque sencillamente todas las fuerzas económicas que realmente dirigen y deciden cosas importantes sobre nuestra vida a diario están enteramente al margen de la ley y no se les puede hacer cumplir porque se van. Bueno, si el chantaje es así, que se diga, pero entonces ya tomaremos las medidas. Y si no es así, pues entonces que cumplan la ley como todo el mundo. ¿O es que solamente tienen que cumplir la ley los sin papeles de lavapiés? O que cumplan la ley o que digan que no están dispuestas a cumplirla, pero lo que no vale es estar jugando a las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, no sé, se podría sencillamente hacer algo de ese tipo. A mí se me ocurre como propuestas institucionales para lo que los movimientos sociales están a punto de lograr, que es efectivamente de pronto por primera vez en la historia tener la sartén por el mango, como propuestas institucionales, yo ante todo, plazas de inspectores de Hacienda. Con los periodistas algo parecido, o sea, no sé, habilitar algún sistema de acceso a la profesión periodística por oposición, de tal manera que se lograra por lo menos compensar la prensa llamada libre, es decir, la prensa privada, es decir, la prensa de mercenarios al favor del dueño de la corporación económica que es propietaria del periódico, del medio en cuestión, compensar con un ejército de periodistas que como mínimo fueran o tuvieran tanta libertad de cátedra, podríamos decir, y fueran tan poco gubernamentales como creo que son, por ejemplo, los profesores de secundaria. Porque nadie puede decir que el sistema estatal de enseñanza sea, no sé, que los profesores de instituto son gubernamentales. Yo no les veo muy gubernamentales. O sea, hay gubernamentales y no gubernamentales. O sea, claro, tú en principio puedes tener un profesor de matemáticas del PP y puedes tener un profesor de física de izquierda anticapitalista y puedes tener un profesor de gimnasia homosexual, no sé, una profesora lesbiana en música. Es decir, hay mucha variedad y realmente ¿por qué hay mucha variedad? Porque los profesores en secundarias, bueno, pues son profesores por oposición y en principio tienen libertad de cátedra. Bueno, eso poniendo entre paréntesis, por supuesto, todo el problema de la bolsa de interinos, etcétera, etcétera, y todos los problemas que hay. Pero en principio, eso que se dice siempre de no, es que una prensa estatal sería necesariamente gubernamental. ¿Y de dónde te has sacado esa mentira? ¿Cuándo te enteraste tú de eso? ¿Leyendo a Hannah Arendt o qué? O sea, es que, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que una prensa estatal sería siempre gubernamental? ¿De qué? ¿La enseñanza estatal es gubernamental? Es todo lo contrario. La manera precisamente de conseguir una enseñanza o una prensa no gubernamental sería precisamente que hubiera periodistas por oposición y medios de comunicación del Estado y, por tanto, que hubiera tanta libertad como de cátedra en el periodismo como la hay en la enseñanza entre los profesores. Por ejemplo, yo diría un ejército de inspectores de Hacienda, un ejército de periodistas. Porque, claro, es que hay millones de periodistas queriendo decir la verdad, de periodistas muy buenos queriendo ejercer su profesión. No sé, un ejército de peritos contables, eso sería muy interesante. Porque, claro, lo que ocurre con los delitos económicos en este país es que los jueces, ya lo han dicho 1.000.000 de veces, que no dan abasto, que no pueden, porque, claro, los jueces no saben contabilidad. Y, claro, incluso si son jueces que se dedican a los delitos económicos, por supuesto, las empresas les presentan un paquete así de cuentas incomprensibles y, claro, el juez dice, ¿qué hago con eso? O sea, no, hace falta un ejército de peritos contables
a disposición de los jueces para juzgar los delitos económicos, que son los que verdaderamente nos están sangrando, y para juzgar los delitos de corrupción. Hacen falta cosas tremendamente realistas, tremendamente sensatas, como un ejército de abogados de oficio, porque los abogados de oficio, yo no sé si hay aquí algún pobre abogado de oficio, ¿no? Yo tengo algunos amigos abogados de oficio, aparte que se han pasado sin cobrar prácticamente un año y han tenido que empezar a cobrar a través de un banco que les cobra intereses. Así está el turno de abogados de oficio, una cosa lamentable, de vergüenza ajena. Claro, los abogados de oficio son una cosa muy importante, porque no hay aparato de justicia sin turno de oficio, porque es que eso de que todo acusado tiene derecho a una asistencia letrada, claro, eso no es la Constitución, es que es más alto que la Constitución, es que son los derechos humanos, es que si falla el turno de oficio, falla todo, es que no hay justicia. Entonces, tener el turno de oficio como al borde del suicidio, como están los abogados de oficio, cobrando una mierda, pero increíble, y muchas veces sin ni siquiera cobrarlo, eso atenta contra los pilares básicos de lo que se llama el supuesto Estado de Derecho español, o del Reino de España, o como se llame este tinglao, ¿no? O sea, un ejército de abogados de oficio, bueno, y luego, ¿por qué no? Claro, ¿cuántos médicos, cuántas médicas, cuántos profesores, cuántas profesoras dispuestas a ejercer bien su profesión que no encuentran plaza, o sea, es que ¿cuántos jueces, cuántas juezas? O sea, habría, si se cambiara el sistema de acceso a la función pública en la carrera judicial, por ejemplo, eso sería fundamental. ¿Por qué tenemos que aguantar siempre un 80%? Sí, voy terminando. ¿Por qué tenemos que aguantar que siempre todos los jueces o una gran proporción de jueces... o sea, ¿por qué hemos tenido que tragarnos a unos jueces de derechas desde el franquismo hasta aquí? O sea, ¿por qué? O sea, no nos hemos tragado a unos profesores de instituto de derechas, los hay de derechas y los hay de izquierdas, debería haber jueces de derechas y de izquierdas, y los hay, por supuesto que sí, también hay jueces para la democracia y tal y cual, pero eso tiene que ir cambiando, Entonces, no, ya veis que mis propuestas en principio son tremendamente, no sé, o sea, comedidas, no sé, conservadoras, o sea, decir, no, si es que yo lo que me conformaría sería sencillamente con habilitar condiciones materiales para que pudiera hacerse cumplir la ley, es decir, para acabar con los paraísos legales, con los paraísos fiscales, con los paraísos... y para reconstruir lo que ha sido destruido en la enseñanza pública, en la sanidad pública, en la justicia. Es decir, en principio creo que no me equivoco mucho si digo que eso es sencillamente pues, interpretar un poco lo que pidieron las mareas, porque realmente sí que ha sido una marea blanca, ha sido una marea verde, ha sido una marea negra, porque también hubo una marea en la justicia, ¿no? ¿No es eso lo que hemos aprendido? Yo sí, es posible que se puedan sacar otras enseñanzas y no sé, las sometemos a debate si queréis. Pero bueno, pues nada, pues muchas gracias y me callo ya porque es que me he pasado muchísimo. Muchas gracias. Sí.